Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El sol apenas se asomaba entre las copas de los robles milenarios cuando Mael, de 17 inviernos, se deslizó fuera de la aldea sin hacer ruido. Llevaba consigo una bolsa de cuero con pan seco, una daga heredada de su padre y un mapa dibujado a mano que nadie más había visto. No era un mapa común. Sus líneas no marcaban caminos, sino lugares que aún no existían, según los sábilos del bosque. Mael no era como los otros jóvenes de su tribu. Mientras ellos entrenaban para la guerra o ayudaban en los campos, él pasaba horas escuchando a los druidas, preguntando por criaturas que vivían bajo tierra, por estrellas que caían en lagos escondidos, por puertas que se abrían solo con palabras olvidadas. Su madre decía que tenía la fiebre del mundo y que tarde o temprano el bosque lo llamaría. Y así fue. La noche anterior, mientras dormía junto al fuego, escuchó un susurro que no venía del viento ni de los árboles. Era una voz antigua, quebrada, que decía su nombre y le hablaba de un lugar más allá del río Aube, donde el cielo tocaba la tierra y los que sabían mirar podían ver lo invisible. Mael no dudó. Cruzó el claro, se internó entre los árboles y comenzó su travesía hacia lo desconocido. No buscaba gloria ni oro, buscaba la verdad detrás de los mitos, el origen de las historias que los ancianos contaban con miedo y deseo. Sabía que no volvería igual, tal vez ni siquiera volvería. Pero mientras el bosque se cerraba a su alrededor y los sonidos del mundo conocido se desvanecían, Mael sonrió, porque por primera vez el mundo le hablaba directamente. Mael caminó durante horas, siguiendo el curso del río Aube, mientras el bosque se volvía más espeso y los sonidos del mundo conocido se desvanecían. Las ramas crujían bajo sus pies y el aire olía a musgo y piedra húmeda. El mapa que llevaba no mostraba caminos, sino marcas, círculos, líneas quebradas, símbolos que los druidas le habían prohibido copiar. Y sin embargo, allí estaban, guiándolo hacia lo que ellos llamaban el umbral del mundo oculto. Al caer la tarde, llegó a una zona donde el río se ensanchaba y formaba una laguna de aguas quietas. En el centro, una pequeña isla cubierta de juncos parecía flotar como un secreto. Mael se acercó, pero antes de cruzar, una figura emergió entre los árboles. Era un hombre alto, de rostro cubierto por una máscara de madera tallada con espirales. No llevaba armas visibles, pero su presencia era firme, como si el bosque lo obedeciera. No todos los que escuchan el susurro están listos para responder, dijo la figura, con voz grave. Mael no retrocedió. Había esperado ese momento desde que era niño. No vine a pedir permiso, vine a seguir el llamado. El hombre inclinó la cabeza, como si esa respuesta fuera suficiente. Luego
señaló la isla. Allí comienza lo que no puede terminar. Si cruzas, no volverás como eres, ni como fuiste. Mael ascendió. Cruzó el agua con pasos lentos, sintiendo cómo el aire cambiaba. En la isla encontró una piedra con inscripciones que no reconocía, pero que le resultaban familiares, como si las hubiera soñado. Al tocarla, el suelo vibró y una luz tenue emergió del agua. No era magia como la que los druidas describían, era algo más antiguo, algo que no se enseñaba, solo se recordaba. La figura lo observaba desde la orilla sin intervenir. Mael comprendió que el guardián no estaba allí para impedirle el paso, sino para asegurarse de que solo los que sabían escuchar llegaran hasta ese punto. Y él había escuchado. Desde ese instante, el bosque dejó de ser un lugar, se convirtió en una prueba. Y Mael, en su primer día como desbravador, entendió que la aventura no era descubrir lo desconocido, era reconocer lo que siempre había estado allí, esperando ser visto. El agua alrededor de la isla comenzó a agitarse con lentitud, como si respondiera a una presencia invisible. Mael permanecía de pie junto a la piedra grabada, sintiendo cómo una corriente sutil recorría sus piernas, no física, sino interior. El aire se volvió más denso, cargado de algo que no era humedad ni viento, sino una especie de conciencia. El bosque lo observaba. Desde el borde de la laguna, el guardián seguía inmóvil. No intervenía, pero tampoco se marchaba. Era testigo, no juez. Mael cerró los ojos y colocó ambas manos sobre la piedra. No sabía qué esperaba que ocurriera, pero algo dentro de él, algo que no venía de los druidas ni de los cuentos, le decía que debía hacerlo. La piedra respondió, no con luz ni sonido, sino con memoria. Imágenes comenzaron a surgir en su mente. Un ciervo de ojos dorados corriendo de entre árboles que no reconocía, una torre cubierta de musgo en medio de una llanura neblinosa, una figura encapuchada que sostenía una esfera de agua suspendida en el aire. No eran recuerdos suyos, eran fragmentos de algo más antiguo, más vasto. El mapa que llevaba no mostraba caminos, porque los caminos no eran físicos, eran decisiones. Cuando abrió los ojos, la piedra estaba seca. El agua había vuelto a su calma, pero en el centro de la isla, donde antes no había nada, ahora se alzaba una estructura baja, circular, hecha de ramas entrelazadas y piedras negras. Mael se acercó. En su interior descansaba un objeto que parecía latir, una pequeña esfera de cristal opaco, envuelta en hilos de cobre y raíces vivas. Al tocarla, sintió un pulso. No era mágico, era vital. La esfera no hablaba, pero transmitía. Le mostró un lugar al norte, más allá de los campos de ceniza, donde el cielo se abría en espiral y los que sabían mirar podían ver el origen del fuego. Le mostró un nombre que no conocía, pero que resonaba en su pecho, Eleanor, y le mostró una advertencia. No todos los que buscan están preparados para encontrar. Mael guardó la esfera en su bolsa sin saber si debía hacerlo. El guardián lo observaba desde la orilla sin moverse. Cuando Mael volvió a cruzar el agua,
el hombre le habló por última vez. Ahora llevas algo que no te pertenece, pero que te ha elegido. Mael no respondió. No podía. Las palabras ya no eran suficientes. El bosque se abrió ante él como si lo reconociera. Los árboles se apartaban con lentitud, dejando ver un sendero que no estaba allí antes. No era un camino marcado, era una posibilidad. Y Mael, con la esfera latiendo en su bolsa y el mapa ardiendo en su mente, comenzó a caminar. No hacia lo desconocido, sino hacia lo que siempre había estado esperando ser encontrado. El sendero que se abría ante Mael no era recto ni claro. Se curvaba entre raíces gruesas, pasaba bajo arcos naturales formados por ramas entrelazadas, y a veces desaparecía por completo, como si el bosque quisiera probar su determinación. Pero él no dudaba. Cada paso lo llevaba más lejos de lo conocido, más cerca de aquello que no podía nombrar. La esfera en su bolsa seguía latiendo con un ritmo suave, como si marcara el tiempo de otro mundo. A veces, cuando el silencio era absoluto, Mael creía escuchar voces dentro de ella. No palabras, sino ecos, fragmentos de algo que aún no había ocurrido, pero que lo esperaba. Al tercer día de marcha, el bosque cambió. Los árboles eran más altos, sus troncos más oscuros, y el aire tenía un sabor metálico, como si la tierra escondiera algo antiguo. Allí, entre dos piedras cubiertas de líquenes, encontró una criatura. No era animal ni espíritu. Tenía forma de ciervo, pero su pelaje era gris como la ceniza, y sus ojos brillaban con una luz azul que no pertenecía a este mundo. Mael se detuvo. El ciervo lo miró sin miedo, sin agresión. Luego, caminó lentamente hacia él y se detuvo a pocos pasos. No emitió sonido alguno, pero Mael comprendió que debía seguirlo. Y así lo hizo. Durante horas, el ciervo lo guió por caminos que no estaban en el mapa, cruzando puentes de piedra natural, pasando por ruinas cubiertas de musgo, hasta llegar a una grieta en la tierra, de donde emergía una luz tenue. Allí, el ciervo se detuvo, bajó la cabeza y desapareció entre los árboles sin dejar rastro. Mael descendió por la grieta. El suelo era cálido y las paredes estaban cubiertas de símbolos que se movían lentamente como si respiraran. Al fondo, encontró una sala circular, construida con piedras negras y madera petrificada. En el centro flotaba una figura encapuchada, rodeada por hilos de luz que se entrelazaban como raíces vivas. La figura habló sin abrir la boca. «Has traído la esfera. Has cruzado el umbral, pero aún no sabes lo que llevas». Mael no respondió. Sabía que las respuestas no se pedían, se descubrían. La figura extendió una mano y la esfera salió de la bolsa por sí sola, flotando hasta quedar suspendida entre ambos. Entonces la sala se iluminó y Mael vio lo que nadie había visto desde hacía siglos. Un mapa vivo, hecho de luz y sombra, que mostraba no lugares, sino decisiones. Cada línea era una historia, cada cruce una elección, y en el centro una espiral que giraba lentamente, como si esperara ser tocada. La figura habló de nuevo. «Eres el primero en generaciones que ha llegado hasta aquí sin romper el equilibrio. Pero si tocas la espiral, el mundo cambiará. No para ti, para todos». Mael levantó la mano y el mundo contuvo el aliento.
Mael extendió la mano hacia la espiral de luz suspendida en el centro del mapa vivo. No la tocó de inmediato. La energía que emanaba de ella era sutil pero inmensa, como si contuviera el peso de incontables decisiones, de caminos que nunca fueron tomados, de futuros que aún no habían nacido. El silencio en la sala era absoluto, pero no vacío. Era expectante. Cuando sus dedos rozaron el borde de la espiral, no hubo explosión ni sonido, solo un cambio. El aire se volvió más claro, como si el tiempo se hubiera detenido. La figura encapuchada se desvaneció sin dejar rastro, y el mapa comenzó a girar lentamente, mostrando nuevas líneas que se dibujaban en tiempo real. No eran rutas físicas, eran posibilidades, y Maed estaba en el centro de todas ellas. La esfera volvió a su mano, pero ya no latía. Estaba fría, como si hubiera cumplido su propósito. En su superficie ahora se reflejaban imágenes que cambiaban con cada movimiento. Un bosque en llamas, una ciudad flotante, un rostro que se parecía al suyo, pero no era él. Mael comprendió que no había activado un poder, sino una responsabilidad. La espiral no le había dado respuestas, le había entregado el derecho de elegir. Al salir de la grieta, el bosque había cambiado. Los árboles eran los mismos, pero el cielo tenía un tono distinto, más profundo, como si lo observara. El sendero que antes se abría ante él ahora se bifurcaba en múltiples direcciones, cada una marcada por un símbolo distinto, una estrella, una raíz, una lágrima. No había indicaciones, solo intuición. Mael eligió el camino de la raíz. Durante días caminó por tierras que no aparecían en ningún mapa. Encontró aldeas donde la gente hablaba en susurros, criaturas que lo observaban desde las sombras sin acercarse, y ruinas que recordaban su nombre. En cada lugar, la esfera reaccionaba de forma distinta. A veces brillaba, a veces vibraba, a veces se oscurecía por completo. Era como si el mundo le hablara en un idioma que apenas comenzaba a entender. Una noche, mientras dormía bajo un árbol de corteza plateada, soñó con Eleanor. No era una persona, ni un lugar, era una presencia. En el sueño, ella le decía que el mundo estaba hecho de capas y que él había comenzado a rasgar la primera, que cada elección que hiciera abriría una nueva y que en el centro de todas ellas había algo que no podía ser nombrado, solo sentido. Al despertar, la esfera estaba flotando sobre su pecho, girando lentamente, y en ese momento, Mael supo que su travesía no era hacia un destino, era hacia una revelación, y que el mundo, tal como lo conocía, estaba a punto de cambiar, porque él había tocado la espiral, y la espiral lo había tocado a él. Mael continuó su marcha por tierras que parecían existir solo en los bordes del mundo. El sendero de la raíz lo había llevado a través de bosques que susurraban en lenguas olvidadas, colinas donde el viento parecía tener memoria y ruinas que se deshacían al tacto, como si no quisieran ser recordadas. Cada paso lo alejaba de lo que había sido y lo acercaba a algo que aún no tenía forma. La esfera, aunque silenciosa, seguía mostrando visiones. No eran sueños ni alucinaciones, sino fragmentos de realidades posibles. A veces, Mael veía a sí mismo caminando por ciudades de cristal, otras veces enfrentando criaturas de sombra que emergían del agua. Pero lo más inquietante eran las imágenes donde él no aparecía. Lugares que ardían, voces que gritaban, símbolos que se borraban, como si el mundo le mostrara lo que ocurriría si él fallaba. Una noche, mientras descansaba en una caverna cubierta de líquenes luminosos, fue despertado por un sonido que no era natural.
un canto. No humano, pero tampoco animal. Era una melodía que parecía surgir de las piedras, del aire, del propio fuego. Al salir, encontró a una figura sentada sobre una roca. Era joven, de rostro andrógino con ojos que cambiaban de color según la luz. No llevaba armas ni mochila, solo una flauta tallada en hueso. «Has tocado la espiral», dijo sin presentarse, «y ahora el mundo te observa». Mael no respondió, sabía que no era necesario. Muchos han llegado hasta aquí, algunos con hambre de poder, otros con miedo. Tú vienes con algo distinto, no lo sé nombrar, pero lo reconozco. La figura se levantó y comenzó a caminar sin mirar atrás. Maelma siguió, no por curiosidad, sino porque sentía que debía hacerlo. Caminaron durante horas sin hablar hasta llegar a un claro donde el cielo parecía más cercano. Allí, en el centro, había un círculo de piedras negras, cada una marcada con un símbolo distinto. La figura se detuvo y señaló el centro. Aquí se decide, no lo que eres, sino lo que el mundo será contigo o sin ti. Mael entró en el círculo. La esfera comenzó a girar sobre su palma, emitiendo una luz suave. Las piedras vibraron, el aire se volvió espeso. Y entonces, sin aviso, el suelo se abrió. No cayó, descendió, como si el mundo lo estuviera absorbiendo. Y en ese descenso vio todo. Vio el origen del fuego, el nacimiento de los nombres, el primer susurro del bosque, el rostro de Elenor, que no era rostro, sino forma. Vio la espiral en su estado puro, no como símbolo, sino como ley. Y comprendió que no había elegido el camino lo había elegido a él. Cuando despertó, estaba solo. La esfera ya no brillaba, pero en su pecho algo nuevo latía. No era poder, era propósito. Mael caminó durante horas sin saber si seguía un camino o si el mundo simplemente se abría bajo sus pasos. El bosque había cambiado de nuevo. Ya no era oscuro ni denso, sino vasto y silencioso, como si respirara con él. Las hojas no crujían, los pájaros no cantaban, todo parecía esperar. En la cima de una colina cubierta de hierba plateada, encontró una estructura circular hecha de piedra blanca. No era una ruina, ni un templo, era algo más antiguo que ambos. En su centro había un pedestal vacío. La esfera, que había permanecido inerte desde su descenso, comenzó a vibrar suavemente. Mael la colocó sobre el pedestal sin saber por qué. Era como si el lugar la reclamara. Entonces, el cielo se abrió. No con luz ni tormenta, sino con visión. Una grieta se formó sobre él y a través de ella Mael vio un mundo que no era este, pero que lo contenía. Montañas flotantes, ríos que corrían hacia arriba, criaturas que caminaban sobre pensamientos. Y en el centro de todo, una espiral inmensa, viva, que giraba con lentitud, como si tejiera el destino de cada ser. Una voz surgió, sin origen ni forma. Has cruzado los umbrales, has tocado lo que no debía ser tocado, pero no lo hiciste por ambición, lo hiciste por búsqueda. Mael no respondió, no podía. La voz no pedía palabras, pedía presencia. Ahora debes elegir, no entre bien y mal, no entre poder y renuncia,
sino entre permanecer y continuar. El pedestal se hundió lentamente y la esfera desapareció en su interior. En su lugar surgieron 3 objetos: una piedra negra con marcas que cambiaban, una rama seca que brillaba con luz interior y una máscara de madera con ojos cerrados. Mael entendió que cada uno representaba un camino. La piedra era el conocimiento oculto, la rama era la creación, la máscara era el olvido voluntario. No había instrucciones, solo intuición. Tomó la rama. El mundo tembló, no por destrucción, sino por transformación. El pedestal se deshizo, la colina se desvaneció, y Mael se encontró de pie en un campo que no conocía, bajo un cielo que no era suyo. Pero algo dentro de él había cambiado. No llevaba la esfera, no llevaba el mapa, no llevaba el nombre de Eleanor. Llevaba la raíz, y con ella el poder de sembrar lo que aún no existe. Mael descendió por los valles del norte, donde la tierra parecía recién nacida. No había caminos, ni aldeas, ni rastros humanos. Solo colinas suaves cubiertas de hierba azulada, árboles que se doblaban hacia el este como si escucharan algo lejano, y un cielo que cambiaba de color con cada paso. La rama que había elegido no era solo un objeto, era guía, era llave, era prueba. A veces brillaba con intensidad, otras veces se apagaba por completo, como si respondiera a fuerzas invisibles. En una llanura donde el viento no soplaba, encontró una piedra solitaria, alta como un hombre, cubierta de marcas que se movían lentamente. Al acercarse, la rama vibró. Mael la colocó sobre la piedra, y ésta se abrió como una flor de roca, revelando un pasaje descendente. No era oscuro, era profundo. Bajó sin miedo. El túnel lo llevó a una cámara subterránea, donde el aire tenía sabor a sal y a fuego. En el centro flotaba una criatura que no tenía forma fija. A veces parecía un halcón, otras veces un pez, otras veces solo luz. No hablaba, pero se comunicaba con imágenes que surgían en el aire. Un árbol que crecía en medio del mar, una ciudad construida sobre el lomo de una bestia dormida, una niña que sostenía una estrella entre las manos. La criatura se acercó y tocó la rama con una extremidad que no era mano ni ala. Entonces Mael vio su propio rostro multiplicado en cientos de versiones, uno que reinaba, otro que huía, otro que dormía bajo tierra, otro que no había nacido. Comprendió que la rama no lo había elegido por lo que era, sino por lo que podía ser. La criatura se desvaneció y en su lugar quedó una esfera de agua suspendida en el aire. Mael la tomó, y al hacerlo, el túnel se cerró detrás de él. Estaba solo otra vez, pero no igual. Ahora llevaba 2 objetos, la rama y la esfera. Uno representaba la raíz, el otro el reflejo. El mundo lo sentía y comenzaba a responder. Al salir de la llanura, encontró un grupo de figuras encapuchadas que lo esperaban. No eran enemigos ni aliados, eran testigos. Cada uno sostenía un símbolo distinto, una piedra, una pluma, una llama, una lágrima. No hablaron, solo se inclinaron ante él como si reconocieran algo que aún no había sido nombrado. Mael siguió caminando,
porque el mundo no se conquista, se atraviesa. El cielo sobre Mael se había vuelto más claro, como si el mundo lo reconociera. No había alcanzado un destino, sino una nueva condición. La rama que llevaba en la espalda ya no brillaba, pero su peso era distinto, no físico, sino simbólico. Era como si la tierra misma lo hubiera aceptado como parte de su tejido. Los encapuchados que lo habían recibido en silencio se habían dispersado sin dejar huella. No eran guías ni guardianes, eran ecos de un pacto antiguo, testigos de un momento que no podía repetirse. Mael siguió adelante cruzando campos donde la vegetación crecía en espirales, donde las piedras murmuraban nombres que no conocía, donde el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. Una tarde llegó a un valle cubierto por una niebla dorada. Allí el aire era más denso y cada sonido parecía multiplicarse. En el centro del valle había una estructura de madera viva, como si el bosque hubiera decidido construir algo por sí solo. Al acercarse, la rama comenzó a emitir un calor suave y la esfera de agua que aún llevaba se elevó por encima de su cabeza, girando lentamente. Dentro de la estructura encontró un círculo de figuras talladas en madera, cada una representando una emoción: ira, ternura, duda, deseo, pérdida. En el centro, una figura sin rostro sostenía una semilla. Mael entendió que no era una prueba ni una recompensa, era una invitación. Tomó la semilla. En ese instante, el valle se iluminó desde dentro. La niebla se disipó y el cielo mostró una constelación que nunca había visto. No era parte del firmamento conocido. Era un mapa, no de lugares, sino de momentos. Cada estrella era una decisión, cada línea una consecuencia. La semilla comenzó a latir en su mano, no como la esfera, ni como la rama. Era algo nuevo, algo que no venía del mundo, sino que lo creaba. Mael comprendió que su viaje no había sido para descubrir lo oculto, sino para convertirse en parte de lo que aún no existía. No era portador de un poder, era el inicio de una historia. Y mientras caminaba hacia el horizonte con la semilla en la mano y el mundo abriéndose ante él, supo que no volvería a ser nombrado como antes, porque ahora él era raíz, reflejo y fuego. Y el mundo, por primera vez, lo seguía. Mael avanzaba por una región donde el paisaje parecía estar en constante transformación. Las montañas se deshacían en polvo al atardecer y reaparecían al amanecer. Los ríos cambiaban de curso según el humor del cielo, y los árboles hablaban entre sí en un idioma que solo los que habían tocado la espiral podían intuir. No era un mundo nuevo, era un mundo revelado. La semilla que llevaba consigo había comenzado a emitir un leve resplandor cada vez que se acercaba a lugares donde el tiempo se doblaba. En una ladera cubierta de flores negras, se detuvo ante una grieta que no estaba allí el día anterior. Al acercarse, la semilla vibró con fuerza. Era una señal, no de peligro, sino de posibilidad. Descendió por la grieta y encontró un santuario subterráneo, construido con raíces vivas que se entrelazaban formando arcos, columnas y pasajes. En el centro había un altar cubierto de símbolos que se movían como agua. Allí lo esperaba una figura que no tenía rostro, solo una presencia envuelta en luz tenue. No era humano, ni criatura, era voluntad. La semilla que portas no es tuya, dijo la presencia, pero te ha aceptado. Ahora debes sembrarla
donde el mundo aún no ha decidido qué ser. Mael no preguntó dónde. Sabía que el lugar lo encontraría. Al salir del santuario, el cielo estaba cubierto por una aurora que no pertenecía a ninguna estación. Caminó durante días, guiado por la vibración de la semilla, hasta llegar a una llanura vacía. No había árboles, ni rocas, ni viento, solo tierra pura, intacta, como si nunca hubiera sido tocada por historia ni intención. Allí, Mael cavó con sus propias manos, no por ritual, sino por instinto. Colocó la semilla en el centro del hueco, la cubrió con tierra y esperó. No ocurrió nada inmediato. No hubo luz ni sonido, solo silencio. Pero en ese silencio, algo cambió. El suelo comenzó a latir, no como un corazón, sino como un tambor antiguo que marcaba el inicio de algo. La tierra se abrió en espirales y del centro emergió una raíz luminosa que se extendía en todas direcciones. No era una planta, era una red, una conciencia, una promesa. Mael se alejó sin mirar atrás, porque lo sembrado no necesita vigilancia, solo destino. Mael avanzaba por tierras que ya no respondían a las leyes antiguas. El cielo parecía más cercano y el suelo más profundo. Cada paso que daba resonaba como si el mundo lo escuchara. No era un viajero, era una semilla en movimiento. La estructura de luz sólida que había dejado atrás no desapareció. Permanecía, invisible para los ojos comunes, pero viva en el tejido del mundo. Desde allí, la raíz que había nacido comenzaba a extenderse, no como planta, sino como idea. Una red de posibilidades que tocaba lugares olvidados, nombres que aún no habían sido pronunciados. Mael caminaba sin rumbo fijo, pero con propósito. La tierra lo guiaba. A veces encontraba aldeas donde los niños dibujaban espirales en la arena sin saber por qué. Otras veces cruzaba desiertos donde el viento hablaba en susurros que solo él comprendía. En cada rincón algo lo reconocía, no como héroe ni como salvador, como parte. Una noche, bajo un cielo sin estrellas, llegó a un claro donde el tiempo parecía detenido. Allí 3 figuras lo esperaban. No eran humanas ni bestias. Eran formas antiguas hechas de sombra, piedra y canto. Cada una sostenía un objeto, una llave de hueso, una corona de ramas secas y un espejo que no reflejaba. «Has sembrado lo que no puede ser arrancado», dijo la figura de piedra, «pero aún no has visto lo que crecerá. El mundo ha comenzado a cambiar», dijo la figura de sombra, «y tú eres su grieta. Ahora debes elegir», dijo la figura de canto, «no entre caminos, sino entre ecos». Mael se acercó al espejo. No vio su rostro, vio el rostro de otros, niños, ancianos, criaturas que aún no existían. Todos lo miraban con ojos abiertos, como esperando algo, no una respuesta, una decisión. Tomó la corona de ramas secas. Las figuras se desvanecieron y el claro se convirtió en bosque. Mael siguió caminando, porque el mundo ya no era lo que era lo que él había comenzado a ser. Mael caminaba por tierras
que no figuraban en ningún relato. El mundo, ahora sensible a su paso, parecía moldearse con cada decisión que tomaba. No había señales, pero sí presencias. Algunas lo observaban desde lejos, otras lo acompañaban sin rostro ni forma, como si fueran parte de su sombra. La corona de ramas secas que había elegido no era un adorno, era un pacto. Desde que la colocó sobre su cabeza, los sueños se volvieron más densos, más antiguos. Veía rostros que hablaban sin boca, lugares que ardían sin fuego y nombres que no existían pero que lo llamaban. Cada noche era una travesía y cada despertar una revelación. En una región donde el cielo parecía líquido y los árboles crecían en espiral, Mael encontró una piedra flotante. No estaba suspendida por magia, sino por voluntad. Al tocarla, la corona se iluminó y una voz surgió desde dentro de la piedra, como si el mundo quisiera hablarle directamente. La raíz ha germinado, el reflejo ha sido visto, pero el fuego aún duerme. Mael comprendió que faltaba una parte, algo que no había sido entregado, sino ocultado. El fuego no era destrucción, era impulso. Era la chispa que transforma lo sembrado en lo vivido. La piedra le mostró un camino, un desfiladero cubierto de niebla roja, donde el aire quemaba al respirar y el suelo cantaba con cada paso. Allí, según la voz, dormía el fuego, no como elemento, sino como entidad. Una fuerza que no podía ser controlada, solo despertada. Mael siguió el camino, no por deber, sino por destino. Al llegar al desfiladero, la niebla lo envolvió. No veía, pero sentía. Cada paso era una pregunta, cada latido una respuesta. En el centro del abismo encontró una figura hecha de ceniza y luz. No tenía ojos, pero lo miraba. No tenía boca, pero hablaba. ¿Eres raíz, reflejo y corona?, preguntó la figura. Mael no respondió. Se quitó la corona y la colocó sobre el suelo ardiente. La figura se deshizo en llamas y el fuego despertó. El fuego despertó, y con él algo más profundo que el calor o la luz. Era una conciencia antigua, una fuerza que no se manifestaba en llamas, sino en transformación. El desfiladero tembló suavemente, como si el mundo respirara por primera vez desde dentro. Mael permanecía de pie, sin protección, sin escudo. No lo necesitaba. El fuego no lo atacaba. Lo reconocía. Las cenizas comenzaron a girar a su alrededor, formando figuras que danzaban sin cuerpo, sin rostro. Eran memorias del mundo, fragmentos de lo que fue y de lo que podría haber sido. En medio de ellas, la semilla que había plantado vibró a lo lejos, como si respondiera al llamado. Una lengua de fuego se alzó frente a él, y en su centro apareció una figura, no humana, no bestia, no espíritu. Era el fuego encarnado, con ojos como brasas y voz como viento entre carbones. Has traído la raíz, el reflejo y la corona, pero aún falta el último gesto, el acto que no se enseña, solo se intuye. Mael no preguntó qué debía hacer, cerró los ojos y dejó que el fuego lo atravesara. No quemaba, transformaba. Su cuerpo se volvió ligero, su mente se expandió y por un instante fue parte del fuego mismo.
Vio cómo la tierra se formaba, cómo los nombres nacían, cómo los mitos se tejían en silencio. Cuando abrió los ojos, el desfiladero estaba vacío. El fuego había regresado a su lugar, pero no como antes. Ahora vivía en él, no como poder, sino como impulso, como chispa que guía sin dominar. Mael salió del abismo con paso firme. Ya no era solo el joven desbravador de la Galia, era portador de los 4 elementos: raíz, reflejo, corona y fuego. Y el mundo, que antes lo observaba, ahora lo seguía. En la distancia, donde el cielo tocaba la tierra, una nueva espiral comenzaba a formarse, no para ser tocada, sino para ser creada. Mael dejó atrás el desfiladero con el fuego despierto en su interior. No ardía, no quemaba, pero transformaba. Era una llama silenciosa que iluminaba sin mostrar, que guiaba sin imponer. Desde ese momento, el mundo ya no era un lugar por recorrer, sino una materia viva que respondía a su presencia. El aire parecía más denso, como si contuviera palabras no dichas. Las piedras murmuraban nombres antiguos, los árboles se inclinaban levemente al paso del joven portador de los 4 gestos. Durante días caminó sin rumbo fijo, pero con una certeza que no venía del pensamiento, sino del pulso. La semilla que había plantado en la isla de luz seguía creciendo en algún lugar del mundo, y su raíz se extendía por debajo de todo lo visible. A veces, al dormir, Mael soñaba con ella, no como planta, sino como red, una red que conectaba memorias, deseos, futuros posibles. En esos sueños veía rostros que nunca había conocido, pero que lo llamaban por su nombre, no como Mael, como el que despierta. Una tarde, llegó a una región donde el cielo parecía estar hecho de agua. Las nubes se movían como corrientes y el sol se reflejaba en ellas como si fueran espejos. Allí encontró una ciudad abandonada, construida en círculos concéntricos, con torres que se doblaban hacia el suelo y plazas cubiertas de símbolos que cambiaban según la hora. No había habitantes, sino presencias. En cada rincón se sentía observado, no con miedo, sino con expectativa. En el centro de la ciudad encontró un obelisco de cristal negro. Al acercarse, la rama que llevaba en la espalda comenzó a vibrar. La esfera de agua se elevó por sí sola y la corona de ramas secas se deshizo en el aire, como si hubiera cumplido su función. El fuego dentro de él se intensificó y el obelisco respondió. Se abrió como una flor de piedra, revelando una cámara interior donde flotaba un objeto que no era objeto, sino símbolo. Era una espiral, no como la primera que había tocado, sino más profunda, más lenta. Una espiral que no giraba, sino que respiraba. Al entrar, Mael sintió que el tiempo se detenía, no por magia, sino por reconocimiento. El mundo lo miraba, no como viajero, como creador. La espiral habló sin voz. Has sembrado, has despertado, has portado, ahora debes nombrar. Mael comprendió que el último gesto no era acción sino palabra. El mundo había sido tejido por nombres y ahora él debía ofrecer uno, no para sí mismo, sino para lo que vendría. Cerró los ojos y en el silencio más profundo pronunció un nombre que no conocía, pero que siempre había estado en él. Elaren. La espiral se iluminó, la ciudad vibró, el cielo líquido se detuvo y en ese instante el mundo cambió. No con estruendo, con raíz, con reflejo, con fuego, con nombre. Mael salió de la ciudad sin mirar atrás. Ya no era el joven desbravador de la Galia, era Elaren,
el que nombra, el que siembra, el que despierta. Y el mundo, que antes lo esperaba, ahora caminaba con él. Porque la aventura no era descubrir lo oculto, era crear lo que aún no existe. Mael caminaba por tierras que ya no eran solo paisaje, sino memoria viva. Cada colina, cada río, cada sombra parecía contener fragmentos de historias que aún no habían sido contadas. El nombre que había pronunciado, el Aren, no era solo un sonido, era una llave. Desde que lo dijo, el mundo comenzó a responder de formas sutiles. Los vientos cambiaban de dirección al pasar, los animales lo observaban sin temor y los sueños se volvían más claros, como si fueran mensajes enviados desde el corazón de la espiral. En una región donde los árboles crecían en círculos perfectos y el cielo tenía tonos de cobre, Mael encontró una construcción antigua, medio enterrada en la tierra. No era templo ni fortaleza, sino algo más íntimo, un lugar de reunión. Dentro había inscripciones en lenguas que no conocía, pero que comprendía. Eran relatos de otros que habían caminado antes que él, portadores de gestos, sembradores de nombres. Algunos habían fallado, otros habían desaparecido, pero todos habían dejado huellas. En el centro de la sala había una mesa de piedra con 4 marcas, una raíz, un espejo, una corona y una llama. Mael colocó sus manos sobre ellas y el mundo se detuvo, no físicamente, sino en su flujo. El tiempo se volvió espeso y una figura emergió de la piedra. No tenía rostro, pero su forma era familiar. Era como si el mundo le mostrara su reflejo, no como era, sino como podía llegar a ser. «Has nombrado», dijo la figura, «pero aún no has sido nombrado». Mael comprendió que el viaje no era solo hacia afuera, sino hacia adentro, que cada gesto que había portado era también una parte de sí mismo. La raíz era su origen, el reflejo, su conciencia, la corona, su voluntad, el fuego, su transformación. La figura le ofreció un quinto gesto, una piedra transparente, pequeña, que no brillaba ni vibraba. Era simple, silenciosa, pero al tocarla, Mael sintió algo que nunca había sentido: totalidad. No poder, no destino, presencia. Este es el gesto que no se enseña, el que no se busca, el que aparece cuando todo lo demás ha sido comprendido. Mael tomó la piedra y la guardó junto a la semilla, la rama y la esfera. No sabía qué haría con ella, pero sabía que era el último paso antes del regreso, porque todo viaje, incluso el que transforma el mundo, debe volver al punto donde comenzó, no para repetir, sino para sembrar lo nuevo. Y así, Mael, el Aren, comenzó el camino de regreso, no como el joven que partió, sino como el que había tocado el centro del mundo y había sido tocado por él. El bosque lo esperaba, y esta vez no para probarlo, sino para escucharlo. Mael regresaba por senderos que ya no eran los mismos. Aunque sus pies pisaban la misma tierra, el mundo había cambiado. O quizás era él quien había cambiado tanto que todo lo demás parecía distinto. Los árboles que antes lo desafiaban, ahora lo saludaban con el movimiento de sus ramas. El viento, que antes lo empujaba, ahora lo envolvía como un manto. Incluso el silencio tenía otro tono,
más profundo, más atento. Al acercarse al bosque de Carnutes, donde todo había comenzado, sintió que el aire se espesaba, no por peligro, sino por memoria. Cada rincón del bosque parecía recordar su paso, como si la tierra misma lo esperara. Las raíces bajo sus pies vibraban suavemente, y los animales lo observaban desde la penumbra sin temor. No era un intruso, era parte del ciclo. La aldea que había dejado atrás seguía allí, pero distinta. Las casas estaban cubiertas por enredaderas que brillaban con luz propia, y los ancianos hablaban en voz baja como si supieran que algo había despertado. Los niños jugaban dibujando espirales en la tierra sin saber que repetían un gesto ancestral. Nadie lo reconocía por su rostro, pero todos lo sentían. Era como si su presencia resonara en el aire. Mael no buscó a nadie. Caminó hasta el centro del bosque donde los druidas solían reunirse. Allí encontró un círculo de piedras que no había estado antes. En el centro, la semilla que había plantado en tierras lejanas había brotado. No como árbol, sino como estructura viva, hecha de luz, raíz y sombra. Era un símbolo, era un puente. Se sentó frente a ella y por primera vez no pensó en lo que debía hacer, solo escuchó. El mundo hablaba en susurros, en vibraciones, en gestos. Le contaba historias que aún no habían ocurrido, le mostraba caminos que otros seguirían, le revelaba que su viaje no era único, pero sí necesario. La piedra transparente que había recibido comenzó a brillar, no con intensidad, sino con claridad. Era el gesto final, el que no se enseña, el que no se impone, el que se ofrece. Mael la colocó en el centro de la estructura viva, y entonces el bosque cantó, no con palabras, sino con existencia. Las raíces se extendieron, las hojas se elevaron, el cielo se abrió, no para mostrar, sino para recibir. El mundo aceptaba el gesto, lo integraba, lo hacía suyo. Mael cerró los ojos. Ya no era Elaren, era tierra, era fuego, era nombre, era silencio. Y en ese silencio, el mundo comenzó a escribir una nueva historia. Una que no empezaba con un héroe, ni con una guerra, ni con un destino, sino con una semilla y el gesto de quien supo escuchar. El bosque brotó de un instante a otro como si respondiera a la semilla y al gesto que Mael había ofrecido. La luz dorada se filtraba entre las copas hasta el suelo, donde las raíces se alargaban y enredaban, formando senderos vibrantes. Cada paso suyo dejaba una onda de vida, pequeños brotes brotando, hojas renovadas, el canto de aves antes mudas. Mael respiró profundo y sintió que el mundo le devolvía un abrazo antiguo, reconociéndolo no como forastero, sino como parte de su tejido. Mientras avanzaba, la armonía del bosque reveló antiguas inscripciones en la corteza de robles milenarios. Eran trazos de un lenguaje que ahora podía leer. Quien siembra nombre, cultiva destino. Al tiempo que traducía esas palabras en su mente, comprendió que su verdadero viaje no terminaba allí, sino que acababa de adquirir un significado más grande. No llevaba ya los objetos que lo habían guiado, pues el mundo entero se había convertido en su legado. Con paso firme, Mael siguió adelante, sabiendo que a partir de ese momento, cada semilla, cada reflejo, cada llama y cada palabra formarían parte de un relato vivo que él mismo continuaría escribiendo.
Mael seguía su camino por el bosque de Carnutes, pero ya no como el joven que había partido en busca de respuestas. Ahora cada paso que daba resonaba en la tierra como si el mundo entero lo escuchara. Las raíces bajo sus pies se movían con lentitud, reconociendo su presencia, y las hojas susurraban fragmentos de historias que aún no habían sido contadas. El aire tenía un peso distinto, como si estuviera cargado de memoria. No era un regreso, era una consagración. Los druidas, que antes lo habían observado con cautela, ahora lo esperaban en silencio. No lo recibieron con palabras ni con gestos ceremoniales. Simplemente se apartaron, abriendo paso hacia el centro del claro donde la semilla que él había plantado, en tierras lejanas, bajo cienos extraños, había echado raíces profundas. Lo que había brotado no era un árbol, ni una flor, ni una estructura. Era algo más antiguo que todo eso, una forma viva de voluntad. La raíz se extendía en espirales, tocando cada rincón del bosque, y en su centro latía una luz suave, como si el mundo respirara desde allí. Mael se acercó sin temor. La piedra transparente que había recibido en la ciudad de círculos concéntricos vibraba en su bolsillo y al sacarla, la luz del centro se intensificó. No era una señal, era una respuesta. Colocó la piedra sobre la raíz y el bosque entero pareció exhalar. Los árboles se inclinaron, los animales se detuvieron y el cielo se abrió en una espiral de nubes que giraban lentamente sobre su cabeza. Entonces, sin que nadie lo llamara, sin que nadie lo guiara, Mael comenzó a hablar. No con voz, sino con presencia. Cada gesto que había portado, la raíz, el reflejo, la corona, el fuego, se manifestó en su cuerpo como memoria viva. Sus manos trazaban símbolos en el aire, sus pasos marcaban ritmos que el bosque repetía, y su mirada contenía el peso de lo que había visto. No hablaba para los druidas, hablaba para el mundo, para la tierra que lo había formado, para el tiempo que lo había probado, para el nombre que había pronunciado y que ahora lo pronunciaba a él, el Aren. El nombre resonó en el claro como si fuera parte del viento. No era un título, era una función, una forma de estar, una forma de ser. Los druidas se inclinaron, no ante él, sino ante lo que representaba, porque Mael ya no era solo un viajero, ni un portador de gestos, era el inicio de una nueva espiral, una que no se trazaba en piedra, ni en papel, ni en leyendas. Se trazaba en actos, en decisiones, en silencios que transforman. La raíz comenzó a crecer hacia el cielo, formando una estructura que no podía ser descrita con palabras. Era luz, era sombra, era historia. Y en su centro, la piedra transparente se disolvió, como si hubiera cumplido su propósito. Mael se sentó frente a ella, y por primera vez desde que partió, cerró los ojos sin buscar nada, porque ya no necesitaba respuestas. El mundo lo había escuchado, y ahora era su turno de escuchar. Así permaneció mientras el bosque cantaba en lenguas olvidadas, mientras las estrellas se alineaban sobre su cabeza, mientras el tiempo se detenía para contemplar lo que había nacido. No un héroe, no un mito, no un dios. Un hombre que supo sembrar y que ahora simplemente dejaba que el mundo floreciera. El bosque de Carnutes se había convertido en algo más que un lugar. Era ahora un centro de resonancia, un punto de convergencia, donde las fuerzas antiguas y las posibilidades futuras se entrelazaban. Mael, sentado frente a la raíz luminosa que había brotado de su gesto final, permanecía en silencio. No meditaba, no reflexionaba, escuchaba. Y lo que escuchaba no eran palabras, sino pulsos, vibraciones que venían del suelo, del aire, del tiempo mismo. Los druidas se habían retirado a los márgenes del claro,
no por temor ni respeto, sino porque sabían que su papel había terminado. Lo que estaba ocurriendo ya no pertenecía a sus rituales ni a sus escrituras. Era algo nuevo, algo que no podía ser contenido por los antiguos círculos ni por las viejas canciones. Mael no los miraba, pero los sentía. Eran testigos, como lo había sido el guardián de la laguna, como lo había sido el ciervo de ojos azules, como lo había sido la figura encapuchada en la ciudad de luz. La raíz comenzó a extenderse lentamente, no hacia arriba, sino hacia adentro. Penetraba la tierra, tocaba corrientes subterráneas, despertaba memorias enterradas. Y con cada expansión, el bosque cambiaba. Las hojas adquirían nuevos tonos, los animales se movían con ritmos distintos, y el cielo parecía girar con una cadencia más profunda. Era como si el mundo estuviera siendo reescrito desde su núcleo. Mael se levantó, no por impulso, sino porque el momento lo pedía. Caminó hacia la raíz y colocó ambas manos sobre ella. La piedra transparente que había ofrecido ya no estaba, pero su esencia permanecía. Al tocar la raíz, sintió que su cuerpo se deshacía en fragmentos de luz. No era muerte, era integración. Se convirtió en parte del ciclo, en parte del canto, en parte del mapa que ahora se trazaba sin tinta ni voz. Y entonces el bosque habló. No con sonido, sino con forma. Una espiral de luz se alzó sobre el claro, girando con lentitud, mostrando escenas que no eran recuerdos ni profecías, sino posibilidades. En una de ellas, Mael caminaba por una ciudad construida sobre agua. En otra, enseñaba a niños a leer símbolos que flotaban en el aire. En otra, simplemente dormía bajo un árbol que cantaba. Cada imagen era una vida, cada vida una historia, y todas nacían de la misma semilla. Los druidas comenzaron a cantar, no en su lengua habitual, sino en una nueva que surgía del suelo y del cielo. Era un canto sin origen, sin dueño, un canto que celebraba no a Mael, sino al gesto, al acto de sembrar sin esperar cosecha, al acto de nombrar sin buscar poder, al acto de caminar sin exigir destino. La espiral se desvaneció lentamente y el claro volvió a su forma habitual. Pero algo había cambiado. El mundo ya no era el mismo. Y Mael, aunque seguía ahí, ya no era solo él. Era raíz, era reflejo, era fuego, era nombre, era piedra. Y en ese estado comenzó a caminar de nuevo. No hacia un lugar, sino hacia todo lo que aún podía ser. Mael avanzaba por tierras que ya no eran meramente físicas, sino simbólicas. Cada paso que daba parecía resonar en capas invisibles del mundo, como si el suelo recordara su nombre y el aire lo reconociera por su gesto. El bosque de Carnutes había quedado atrás, pero su influencia seguía presente en cada rincón del paisaje. No era un lugar que se abandonaba, sino una raíz que se llevaba consigo. A medida que se adentraba en regiones desconocidas, el entorno comenzaba a mostrar señales de transformación. Los árboles crecían en formas que imitaban espirales. Los ríos fluían en direcciones contrarias a las que dictaba la gravedad, y el cielo, en ciertos momentos del día, se cubría de constelaciones que no pertenecían a ninguna carta astronómica conocida. Era como si el mundo estuviera reescribiéndose desde dentro y Mael, o el Aren, como ahora lo llamaban las fuerzas profundas, fuera el catalizador de esa reescritura. En una llanura cubierta por bruma dorada, encontró una estructura que parecía surgir de la tierra como una exhalación. No era templo ni torre, sino algo más orgánico, una espiral de piedra viva que latía con un ritmo pausado.
Al acercarse, sintió que el fuego que llevaba dentro se intensificaba no como amenaza, sino como reconocimiento. La espiral se abrió lentamente, revelando un espacio interior donde flotaban fragmentos de memoria. Escenas de su viaje, rostros que había visto, decisiones que había tomado. No eran recuerdos estáticos, sino posibilidades que aún vibraban. Dentro de ese espacio, una voz sin forma le habló. No era una entidad, ni una figura. Era el mundo mismo, expresándose a través de lo que Mael había despertado. Has sembrado el gesto, has nombrado el ciclo, pero aún queda el vínculo. Mael comprendió que no bastaba con transformar el mundo, había que unirlo. Las fuerzas que había tocado, raíz, reflejo, corona y fuego, eran fragmentos de una totalidad que aún no se había manifestado. El vínculo era lo que permitiría que esas partes dejaran de ser símbolos y se convirtieran en sustancia. La espiral le ofreció un objeto, una hebra de luz, delgada como un cabello, pero vibrante como un relámpago. Al tomarla, sintió que su cuerpo se expandía hacia dimensiones que no conocía. Vio el mundo desde arriba, desde adentro, desde antes. Vio a otros como él, en otros tiempos, en otros lugares, intentando gestos similares, fallando, persistiendo. Y entendió que su viaje no era único, pero sí necesario. Al salir de la espiral, el paisaje había cambiado. La bruma dorada se había disipado y enfrente a él se extendía un valle donde cientos de figuras caminaban en silencio. No eran peregrinos, ni soldados, ni sabios. Eran portadores. Cada uno llevaba un fragmento, una piedra, una palabra, una llama, una raíz. Al verlo, se detuvieron. No lo saludaron, lo reconocieron. Mael caminó entre ellos sin hablar. La hebra de luz que llevaba comenzó a brillar con más intensidad y los fragmentos que cada figura portaba respondieron. Se elevaron, se entrelazaron y formaron una red que cubría el valle entero. No era una red de control, sino de conexión. Cada gesto, cada símbolo, cada historia se unía a las demás formando una totalidad que no podía ser descrita, solo vivida. Y en el centro de esa red, Mael se detuvo. No para proclamar, sino para escuchar. Porque el mundo por fin hablaba con su propia voz. Y él, por primera vez, no era el que guiaba, era el que acompañaba. Mael caminaba por el Valle de los Portadores, donde la red de luz que se había formado seguía vibrando con una intensidad serena. No era una red de poder ni de control, sino de reconocimiento. Cada figura que lo rodeaba, hombres, mujeres, criaturas de formas desconocidas, parecía haber llegado allí no por azar, sino por llamado. No lo seguían como líder, ni lo veneraban como símbolo. Lo acompañaban como parte de un mismo gesto. El de sembrar sin exigir, el de transformar sin poseer. A medida que avanzaban juntos, el paisaje comenzaba a responder. Las colinas se abrían en terrazas naturales, los ríos se bifurcaban para rodearlos y el cielo se cubría de nubes que giraban en espirales suaves, como si el mundo estuviera respirando al ritmo de su marcha. No había destino trazado, pero cada paso parecía necesario. Era como si el camino se construyera a medida que lo caminaban. En el centro del valle encontraron una estructura que no pertenecía a ninguna cultura conocida.
Era un círculo de piedra viva con inscripciones que cambiaban según la luz del día. Al entrar, el silencio se volvió absoluto, no por ausencia de sonido, sino por presencia de escucha. Allí, Mael se detuvo. La hebra de luz que había recibido comenzó a flotar frente a él, y los fragmentos que cada portador había traído, piedras, palabras, llamas, raíces, se elevaron y se entrelazaron en el aire. Lo que se formó no fue un objeto ni una figura, fue una espiral tridimensional hecha de memoria, de intención, de posibilidad. Giraba lentamente y cada giro mostraba una escena. Un niño aprendiendo a nombrar el viento, una mujer sembrando fuego en la nieve, un anciano que dormía bajo un árbol que cantaba. Eran vidas que aún no habían ocurrido, pero que ya existían en potencia. Mael extendió la mano y la espiral se detuvo, no para ser controlada, sino para ser tocada. Al hacerlo, sintió que su cuerpo se disolvió en fragmentos de historia. No era muerte, era expansión. Se convirtió en parte de cada escena, en cada gesto, en cada nombre. Y al regresar a sí mismo, comprendió que el vínculo había sido creado, no entre él y el mundo, sino entre todos los que sabían escuchar. La espiral se hundió lentamente en la tierra y el círculo de piedra comenzó a latir. Era el nacimiento de algo nuevo, no una religión ni una leyenda, una forma de estar, una forma de caminar, una forma de nombrar sin poseer. Los portadores se dispersaron sin palabras. Cada uno tomó un rumbo distinto, llevando consigo una parte de la espiral. No para repetirla, sino para dejar que creciera en otros lugares, en otros tiempos, en otras voces. Mael se quedó solo en el círculo. El cielo se abrió sobre él y las estrellas formaron una constelación que nunca había visto. No tenía nombre, no tenía forma fija, pero sabía que era su reflejo. Y entonces, sin ceremonia, sin testigos, comenzó a caminar de nuevo, porque el mundo no termina, solo cambia de ritmo. Mael caminaba sin prisa, pero con una dirección que no dependía de mapas ni de estrellas. El mundo, ahora transformado por el gesto que había sembrado, parecía abrirse ante él como una página en blanco que esperaba ser escrita con actos, no con palabras. El aire era distinto, más denso, más atento. Cada brisa parecía contener fragmentos de voces que no hablaban, pero que lo acompañaban. No estaba solo, aunque no hubiera nadie a su lado. Atravesó regiones donde la tierra se ondulaba como si respirara, donde los árboles crecían en espirales que se entrelazaban en el cielo, y donde los animales lo observaban sin miedo, como si reconocieran en él algo que no podía ser explicado. En una colina cubierta de líquenes dorados, se detuvo. Desde allí, podía ver el valle donde la red de portadores se había formado, ahora cubierto por una neblina suave que parecía proteger lo sembrado. No era nostalgia lo que sentía, era continuidad. Más adelante, encontró una aldea construida alrededor de un lago que reflejaba no el cielo, sino memorias. Al acercarse, los habitantes salieron de sus casas sin temor ni sorpresa. Lo miraban como se mira a la lluvia después de una larga sequía, con gratitud, pero sin adoración. Una anciana se acercó y le ofreció una piedra lisa, sin inscripciones. Al tocarla, Mael vio una escena, un niño que aún no había nacido dibujando espirales en la arena. Comprendió que la piedra no era un objeto, era una promesa. Pasó la noche en esa aldea, escuchando historias que no eran contadas con palabras, sino con gestos, con silencios, con miradas. Cada persona parecía llevar dentro de sí una parte de la espiral,
como si el gesto que él había iniciado se hubiera disuelto en la conciencia colectiva. No había líderes, ni sabios, ni discípulos, solo caminantes, como él. Al amanecer, el lago comenzó a emitir un canto. No era música, ni voz, era una vibración que se extendía por el suelo, por el agua, por el cuerpo. Mael se acercó a la orilla y la superficie del lago se abrió lentamente, revelando una estructura sumergida, una espiral de luz que giraba hacia abajo como se invitara a descender. Sin dudar, entró. La espiral lo llevó a una cámara subterránea donde el tiempo parecía suspendido. Allí flotaban fragmentos de historia, gestos que habían sido sembrados por otros, en otros tiempos, en otros mundos. Vio a una mujer que nombraba el viento, a un anciano que enseñaba a escuchar las piedras, a un niño que encendía fuego con la mirada. Cada imagen era una vida, cada vida, una espiral. En el centro de la cámara había una raíz luminosa que no tocaba el suelo ni el techo. Vibraba con una frecuencia que Mael reconocía. Era la misma que había sentido al plantar la semilla, al nombrar el gesto, al tocar la piedra. Se acercó y la raíz se abrió como una flor, revelando un núcleo de luz pura. Al tocarlo, no sintió poder, sintió pertenencia. La cámara comenzó a cerrarse lentamente y la espiral lo llevó de regreso a la superficie. Al salir, el lago estaba en calma y la aldea lo esperaba en silencio. Mael no dijo nada, solo caminó entre ellos, tocando cada piedra, cada árbol, cada rostro con una mirada que contenía todo lo que había visto. Y entonces, sin ceremonia, sin despedida, siguió su camino. Porque el gesto no termina, solo cambia de forma. Mael continuaba su travesía por tierras que ya no podían ser llamadas simplemente lugares. Eran espacios de resonancia, donde cada gesto suyo parecía activar memorias dormidas en la materia misma. El mundo, desde que había sido tocado por la espiral, no se comportaba como antes. No era un escenario, sino un interlocutor. Y Mael, lejos de ser protagonista, se había convertido en catalizador de algo que iba más allá de él. Atravesó una región donde el suelo estaba cubierto por cristales que emitían sonidos al ser pisados. No eran notas musicales, sino ecos de voces antiguas que hablaban en lenguas olvidadas. Cada paso suyo componía una melodía irrepetible, como si el mundo improvisara una canción para acompañarlo. En lo alto de una colina de piedra negra encontró una figura esperándolo. No tenía rostro ni cuerpo definido. Era una forma de presencia, como si el viento se hubiera detenido para tomar forma. «El vínculo ha sido sembrado», dijo la figura sin mover labios ni emitir sonido. Mael no respondió. Sabía que no se trataba de una pregunta, era una invitación. La figura se desvaneció como humo y en su lugar quedó una espiral de luz suspendida en el aire. Al tocarla, Mael fue transportado a un espacio sin tiempo, donde todo lo que había vivido se desplegaba ante él como un tapiz. Vio la semilla, la rama, la esfera, la piedra. Vio los rostros de los portadores, los cantos del bosque, las constelaciones que lo habían guiado. Y en el centro de todo, vio algo que aún no había comprendido: su propio reflejo, no como individuo, sino como gesto. Comprendió entonces que el último acto no era sembrar, ni nombrar, ni vincular. Era desaparecer, no como huida, sino como entrega. Dejar de ser centro para que el mundo pudiera continuar sin depender de él. Era el gesto más difícil, el de soltar.
Al regresar al mundo físico, el paisaje había cambiado. Estaba en una llanura cubierta por flores que no tenían color fijo. Cambiaban según el pensamiento de quien las miraba. Allí, cientos de figuras caminaban en silencio, cada una portando una espiral luminosa. No eran seguidores, eran continuadores. Cada uno había recibido el gesto y ahora lo llevaba hacia otros rincones del mundo. Mael se detuvo en el centro de la llanura, cerró los ojos, sintió como su cuerpo comenzaba a deshacerse en luz, no como muerte, sino como integración. Se convirtió en viento, en raíz, en reflejo, en fuego, en piedra, en nombre. Y en ese instante, el mundo no lo perdió, lo ganó. Porque el gesto que no se enseña es el que se deja atrás. Y así, sin monumento, sin tumba, sin leyenda, Mael se convirtió en parte del mundo que había ayudado a despertar. Y el mundo, por primera vez, caminó solo, pero nunca sin él. Mael avanzaba por tierras que ya no eran nuevas, pero tampoco eran las mismas. El mundo había cambiado, y él con él. No era que los árboles hablaran, ni que las piedras cantaran, pero todo parecía tener una conciencia sutil, una forma de estar atenta. El gesto que había sembrado, aquel que no se enseña, que no se impone, que no se repite, seguía expandiéndose como una onda silenciosa. No era visible, pero se sentía. En la forma en que los niños dibujaban espirales sin saber por qué, en la manera en que los ancianos miraban el horizonte como si esperaran algo que aún no tenía nombre. En una región donde el cielo se curvaba hacia el suelo y los días no tenían horas, Mael encontró una ciudad construida en torno a un árbol que no daba frutos, sino recuerdos. Las casas estaban hechas de ramas entrelazadas y los caminos eran trazados por el paso de quienes soñaban. Allí nadie hablaba en voz alta. Todo se comunicaba por gestos, por miradas, por silencios compartidos. Al llegar, no fue recibido con ceremonia, fue simplemente integrado, como si su presencia fuera una continuación natural de lo que ya estaba ocurriendo. Durante semanas vivió entre ellos, sin enseñar, sin guiar, sin imponer. Escuchaba, caminaba, observaba cómo el gesto que había sembrado se manifestaba en formas que él nunca habría imaginado. Un niño que curaba con el tacto, una mujer que tejía canciones en el aire, un anciano que podía leer el pasado en las sombras del agua. No eran milagros, eran respuestas, manifestaciones de una conciencia que había despertado y que ahora buscaba expresarse. Una noche, mientras dormía bajo el árbol de recuerdos, soñó con una espiral que giraba hacia adentro. No era una visión ni una profecía, era una invitación. Al despertar, supo que era hora de partir, no porque hubiera terminado algo, sino porque algo más necesitaba comenzar. Se despidió sin palabras, tocó el árbol y éste le devolvió un fragmento de memoria, una imagen de sí mismo caminando por un mundo que aún no existía. Mael siguió su camino hacia el sur, donde las montañas se doblaban como si escucharan. Allí encontró una grieta en la tierra de la que brotaba luz. No era fuego, ni agua, ni aire, era posibilidad. Al acercarse, la luz lo envolvió y por un instante fue todos los gestos que había sembrado. Fue raíz, fue reflejo, fue fuego, fue nombre, fue vínculo y luego fue silencio.
La grieta se cerró lentamente y el paisaje volvió a su forma habitual. Pero algo había cambiado, no en el mundo, en quienes lo habitaban, porque ahora sabían que podían escuchar, que podían nombrar, que podían sembrar. Mael no volvió a ser visto, no porque se hubiera ido, sino porque ya no era necesario verlo. El gesto había sido sembrado, y el mundo, por fin, sabía cómo crecer. Mael seguía su marcha por tierras que ya no podían ser llamadas simplemente lugares. Eran espacios donde el tiempo se plegaba, donde la materia parecía recordar, donde cada gesto suyo encontraba eco en formas que no se veían, pero que se sentían. No caminaba hacia un destino, sino dentro de una expansión. El mundo, desde que había recibido el gesto, no se limitaba a girar, ahora respondía. En una región donde las montañas se alzaban como espirales petrificadas y los ríos fluían hacia el cielo, Mael encontró una comunidad que vivía en estructuras flotantes, suspendidas por raíces que no tocaban el suelo. Allí los habitantes no hablaban con palabras, sino con luz. Cada uno emitía un resplandor distinto, y al acercarse, Mael comprendió que esos brillos eran narraciones. Historias vividas, gestos compartidos, vínculos tejidos. Lo recibieron sin ceremonia, como si ya supieran que él era parte de su relato. Durante su estancia aprendió a leer la luz, no como lenguaje, sino como experiencia. Cada color, cada ritmo, cada intensidad revelaba un fragmento de mundo, y al compartir su propia luz, una mezcla de fuego, raíz, reflejo y silencio, los demás se detuvieron, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Era como si su presencia completara una secuencia que había estado incompleta desde hacía generaciones. Una noche, mientras flotaba sobre una raíz suspendida, soñó con un círculo que no tenía centro. Era una forma que giraba sin punto de origen, sin borde, sin dirección. Al despertar, comprendió que el gesto que había sembrado no era una espiral que se expandía, sino una que se disolvía, no para desaparecer, sino para volverse parte de todo. Era el momento de dejar de caminar. Mael descendió lentamente, tocando el suelo por primera vez en semanas. La tierra lo recibió con un pulso suave, como si lo abrazara desde adentro. Caminó hasta una llanura donde no había nada, ni árboles, ni piedras, ni viento, solo espacio. Allí se sentó, no para meditar, ni para esperar, para estar. Y entonces el mundo comenzó a llegar. Desde todas las direcciones figuras se acercaban, algunas humanas, otras no. Algunas caminaban, otras flotaban, otras simplemente aparecían. Cada una portaba un fragmento de luz, una historia, un gesto. Se reunieron en silencio, formando un círculo sin centro. Mael los miró y ellos lo miraron. No había jerarquía, ni guía, ni propósito explícito, solo presencia. La tierra comenzó a vibrar, no como temblor, sino como canto, un sonido profundo sin origen que parecía surgir de la memoria misma del mundo. Las figuras comenzaron a compartir sus luces entrelazándolas, creando una red que no se podía ver, pero que se sentía. Era el gesto multiplicado, era la espiral disuelta, era el vínculo completo. Mael cerró los ojos, no para retirarse, sino para integrarse. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, no como humo, sino como historia. Se convirtió en raíz, en reflejo, en fuego, en piedra, en viento, en nombre. Y en ese instante, el mundo no lo perdió, lo ganó. Porque el gesto que no se enseña, que no se impone,
que no se repite, había cumplido su ciclo. Y ahora el mundo sabía cómo continuar. Sin centro, sin borde, sin final. El mundo ya no giraba como antes. Desde que el gesto fue sembrado, las fronteras entre lo visible y lo invisible se habían vuelto porosas. En las aldeas más remotas, los ancianos comenzaban a recordar sueños que no eran suyos. En las ciudades suspendidas sobre lagos de memoria, los niños dibujaban espirales en el aire sin saber por qué. Algo había despertado y no tenía rostro, pero sí presencia. En una región donde el cielo se curvaba hacia el horizonte como una ola detenida, un grupo de caminantes se reunía cada noche en torno a una piedra que latía. No hablaban de profecías ni de salvadores. Compartían silencios, gestos, fragmentos de luz. Algunos decían haber visto al portador del gesto, otros afirmaban que no era una persona, sino una forma de estar. Lo cierto es que todos sentían que algo los unía, aunque no supieran nombrarlo. Una mañana, el viento trajo consigo una vibración distinta. No era sonido, ni aroma, ni imagen, era una intención. Los caminantes se levantaron sin hablar y comenzaron a andar hacia el este, donde las montañas se abrían como libros. Allí, en una grieta de piedra viva, encontraron una espiral suspendida en el aire. No giraba, respiraba. Al tocarla, cada uno vio una escena distinta, una semilla cayendo en tierra fértil, una llama encendiéndose en la oscuridad, un reflejo que no devolvía el rostro, sino el gesto. No hubo ceremonia, no hubo guía, solo comprensión. La espiral se disolvió lentamente y en su lugar quedó una raíz luminosa que comenzó a extenderse por el suelo, tocando cada rincón del valle. No era una planta, era una red. Y cada caminante, al sentirla bajo sus pies, supo que el mundo ya no necesitaba ser salvado, solo escuchado. Desde entonces, las historias comenzaron a cambiar. Ya no hablaban de héroes, ni de batallas, ni de destinos. Hablaban de gestos, de vínculos, de silencios que transforman. Y en cada relato, aunque nunca se mencionara su nombre, había una presencia que lo atravesaba todo, no como figura, como raíz, como fuego, como posibilidad. Desde que la espiral se disolvió en la tierra, el mundo comenzó a manifestar señales de una conciencia nueva. No era magia ni milagro, sino una forma distinta de relación entre las cosas. Las estaciones ya no obedecían ciclos fijos, sino ritmos internos de cada región. En ciertos valles, la primavera se extendía durante años, mientras que en otros, el invierno llegaba solo cuando alguien lo nombraba. Las palabras habían adquirido peso y los gestos profundidad. En las aldeas más antiguas, los sabios dejaron de enseñar con palabras. Ahora guiaban a los jóvenes a través de caminatas silenciosas, donde cada paso revelaba una historia. Las espirales aparecían en los campos, no como símbolos, sino como huellas de decisiones tomadas. Nadie sabía con certeza quién había iniciado el cambio, pero todos sentían que algo había sido sembrado y que ahora les correspondía cuidarlo. En una ciudad construida sobre puentes de piedra que cruzaban un mar de niebla, los habitantes comenzaron a reunirse cada noche para compartir sueños. No los contaban, los proyectaban sobre el agua, que reflejaba imágenes vivas. Algunos sueños eran personales, otros colectivos, y en muchos de ellos aparecía una figura caminando entre árboles que cantaban, tocando raíces que brillaban, encendiendo fuegos que no quemaban. No era veneración, era memoria. Los relatos se transmitían sin nombres, sin fechas, sin protagonistas. Lo importante no era quién lo había hecho, sino que había sido hecho. El gesto se había vuelto parte del mundo, como el viento, como la lluvia, como el silencio.
y en cada rincón alguien lo continuaba, a veces sin saberlo, a veces con plena conciencia. En una región donde las montañas se abrían como pétalos al amanecer, un grupo de caminantes construyó un círculo de piedra en torno a una raíz que había brotado espontáneamente. No la plantaron, la encontraron, y al tocarla comprendieron que no era una raíz cualquiera. Era una extensión de algo más profundo. Decidieron no protegerla ni estudiarla, simplemente convivir con ella. Cada día alguien se sentaba junto a ella y permanecía en silencio. Y cada noche la raíz crecía un poco más. Así, el mundo siguió transformándose. No por voluntad de uno, sino por la resonancia de muchos. El gesto que había iniciado el cambio ya no pertenecía a nadie. Era parte del tejido mismo de la realidad. Y aunque nadie lo nombrara, todos lo reconocían. Porque cuando algo verdadero se siembra, no necesita ser recordado, solo vivido. En los años que siguieron, el gesto sembrado comenzó a manifestarse en formas cada vez más sutiles y profundas. No era una doctrina, ni una estructura, ni una tradición. Era una forma de estar en el mundo que se transmitía por contagio silencioso. En las regiones donde antes reinaba el conflicto, las disputas se transformaban en diálogos. En los pueblos donde la tierra se negaba a dar frutos, los cultivos comenzaron a responder a las manos que los tocaban con respeto. El mundo no se había vuelto perfecto, pero había aprendido a escuchar. Los relatos sobre el origen de ese cambio circulaban de boca en boca, pero ninguno era definitivo. Algunos hablaban de un viajero que había tocado el corazón del bosque y despertado una raíz dormida. Otros decían que no era una persona, sino una palabra pronunciada en el momento justo. Lo cierto es que nadie buscaba confirmar la historia. Lo importante era que el gesto existía y que podía ser replicado, no por imitación, sino por resonancia. En una región de llanuras abiertas, donde el horizonte parecía no tener fin, se construyó un círculo de piedra sin centro. Allí, personas de distintos lugares se reunían cada ciclo lunar para compartir lo que habían aprendido. No había líderes, ni reglas, ni jerarquías. Cada uno hablaba desde su experiencia, y todos escuchaban como si cada palabra fuera una semilla. En ese espacio se entendía que el conocimiento no era acumulación, sino cultivo. Los niños que nacían en esa época crecían con una sensibilidad distinta. No se les enseñaba a repetir, sino a percibir. Aprendían a leer los gestos del viento, a interpretar los silencios de los animales, a reconocer los cambios en la luz como mensajes. No se les decía qué debían ser, sino que se les mostraba cómo estar atentos. Y en esa atención descubrían su propio gesto. En las ciudades más antiguas, los archivos comenzaron a abrirse. Textos que habían sido guardados por siglos fueron leídos con nuevos ojos. Lo que antes parecía profecía, ahora se entendía como memoria. Lo que antes se consideraba mito, ahora se vivía como posibilidad. Las palabras recuperaban su poder, no por lo que decían, sino por cómo eran escuchadas. El mundo no se transformó por decreto ni por milagro, se transformó porque aprendió a responder. Y en cada rincón, en cada gesto, en cada silencio, había una huella de aquel que había iniciado el ciclo, no como figura central, sino como parte del tejido. Así, la espiral siguió creciendo, no hacia arriba ni hacia afuera, sino hacia adentro, en cada persona que aprendía a escuchar, en cada tierra que volvía a florecer, en cada historia que se contaba sin necesidad de héroes. Y el mundo, por fin, se convirtió en lo que siempre había sido capaz de ser. El sendero que se abría ante él no era claro,
pero tampoco incierto. La tierra parecía moldearse bajo sus pasos, como si reconociera el ritmo de quien había tocado el núcleo del bosque. No había multitudes, ni celebraciones, ni señales divinas, solo el murmullo constante de la naturaleza, que ahora lo acompañaba como una voz baja y persistente. Atravesó una región de colinas suaves, cubiertas por hierbas que cambiaban de color con la luz. Allí encontró una pequeña construcción de piedra, sin techo, sin puertas. Dentro había marcas en el suelo, círculos concéntricos, líneas quebradas, símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Al tocar uno de ellos, sintió una vibración leve en la palma. No era magia, era memoria. Pasó la noche allí, sin fuego, sin palabras. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían moverse con lentitud, como si observaran. En sueños vio una figura que no tenía rostro, pero sí gesto. Le ofrecía una rama seca y al tomarla, ésta florecía en su mano. Al despertar, la rama estaba allí, junto a él. No preguntó cómo había llegado. La aceptó. Continuó su camino hacia el este, donde los árboles crecían en espirales naturales, como si el bosque recordara lo que había ocurrido en su centro. En uno de esos árboles encontró una inscripción tallada con precisión. El que nombra, escucha. El que escucha, transforma. No sabía quién la había escrito, ni cuándo, pero comprendía su sentido. Más adelante se encontró con un grupo de viajeros. No eran portadores, ni sabios, ni guardianes. Eran personas comunes, con rostros marcados por el sol y las decisiones. Al verlos se detuvieron. No preguntaron su nombre. Le ofrecieron agua, pan, silencio. Compartieron historias breves, sin adornos, sin exageraciones. Una mujer le habló de un sueño en el que una raíz crecía desde su pecho. Un niño le mostró una piedra que cambiaba de temperatura según su estado de ánimo. Un anciano le dijo que había sentido el bosque moverse. Mael no respondió con palabras, solo escuchó, y en esa escucha algo se tejía. No una red, no una profecía, una presencia. Al caer la tarde, se despidió con una inclinación leve de cabeza. Nadie lo retuvo, nadie lo siguió, pero todos sabían que algo había pasado. El camino continuaba, y él también. El sol comenzaba a descender detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un cobre profundo. El aire tenía un peso distinto, como si el día supiera que algo estaba por concluir. Mael caminaba sin prisa, con la rama florecida aún en la mano, y el silencio del entorno lo envolvía como un manto. No era soledad, era plenitud. Llegó a un claro rodeado por piedras cubiertas de musgo, donde el suelo parecía haber sido tocado por fuego antiguo. Allí el viento se detenía. Las hojas no caían. El tiempo parecía sostener la respiración. En el centro, una raíz emergía lentamente, como si lo esperara. No era la misma que había brotado en Carnutes, pero tenía el mismo pulso, la misma intención. Mael se acercó, se arrodilló frente a ella y colocó la rama sobre la tierra. No dijo nada, no pidió nada,
solo ofreció. La raíz la aceptó sin ceremonia, envolviéndola con lentitud, integrándola a su cuerpo. En ese instante, el bosque entero pareció inclinarse. Los árboles se curvaron apenas. Las aves callaron. El cielo se abrió en una espiral de luz tenue. Todo lo que había vivido, la piedra, la corona, el fuego, el reflejo, los portadores, los silencios, se condensó en ese gesto. No como recuerdo, sino como acto. No como legado, sino como continuidad. Mael cerró los ojos. La tierra bajo él vibraba con una frecuencia que reconocía. No era despedida, era integración. El cuerpo comenzó a deshacerse con lentitud, no como muerte, sino como retorno. La piel se volvió polvo fino, la sangre savia, los huesos raíz. Y en el lugar donde había estado, no quedó vacío, quedó presencia, una forma de estar que no necesitaba figura. La espiral se cerró, el claro volvió a su quietud, pero algo había cambiado, no en el bosque, en el mundo, porque el gesto había sido sembrado. ¿Y quién lo sembró? Ahora era parte de todo lo que crece. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.